Cuando estaba preparando este tiempo, el sermón para compartir con ustedes, Dios trató con mi vida. Y de allí en el primer libro, Samuel, algo que Dios hizo. Dios hizo con un hombre que, según la palabra del Señor, sobrepasó en tamaño a toda la congregación allí de Israel. Y un hombre elegido por Dios de la tribu de Benjamín para gobernar, reinar sobre el pueblo de Israel. La palabra de Dios enseña que este hombre llamado Saúl fue ungido por el Señor. El Espíritu del Señor estaba en su vida. Él tuvo un privilegio extraordinario. Algo hermoso Dios hizo con su vida. Pero también la palabra de Dios nos enseña que en algún momento de su vida Saúl descuidó su corazón y comenzó a mirar hacia atrás las cosas que él un día había dejado para honrar al Dios eterno. Y dice la palabra del Señor allí en el capítulo 15, que el Señor le dio una orden a Saúl y le dijo: Saúl, ve y destruye allí a los amalecitas. Este pueblo a quien Saúl debía destruir había sido el pueblo que salió a batallar contra ellos en el desierto cuando ellos salían huyendo de Egipto. Dice la Biblia que eran descendientes de Esaú. Y tenían por costumbre, como nómadas que vivían en el desierto, allí, atacar a las personas más débiles. Y entonces eso fue lo que hicieron con el pueblo de Israel cuando iba camino a la tierra prometida. Y allí se efectuó una batalla muy grande donde Josué pudo vencer a este pueblo, a este ejército que había salido contra ellos y había atacado su retaguardia. Y Dios hizo una promesa. Dios le dijo a los amalecitas: los voy a exterminar de la tierra. Y ahora Dios estaba cumpliendo esta promesa. Y Dios le está diciendo a Saúl: vamos a dar el cumplimiento total a aquella palabra que un día allá en el desierto yo di. Pero ocurre algo. Dios le dice a Saúl: extermina todo, hombre, todo lo que existe allí en este pueblo, ovejas, vacas, todo tiene que ser exterminado. Pero Saúl, como que su corazón estaba allí desviado de aquello que Dios un día le había llamado a hacer. Dice la Biblia que conservó las ovejas y los bueyes. Y también le conservó la vida al rey. Y entonces Dios le dice a Samuel: Samuel, ve allí donde está el rey Saúl y habla para él. Y cuando Saúl estaba allí descansando, se le presentó Samuel y Samuel le dice: ¿qué es ese bramido que estoy escuchando de las ovejas y de los bueyes? Y entonces Saúl le dice: esa es una ofrenda
que he traído para Jehová. Y Samuel le respondió: hoy tú has sido desechado por Dios. Hoy tú has sido desechado por Dios porque no estimaste la palabra que Dios te dio y fuiste tras los deseos de tu corazón. Mejor es el obedecer que los sacrificios, le dice Samuel a Saúl. Y ese día Saúl fue desechado por Dios. Y dice la Biblia en el capítulo 16 que Dios le dijo a Samuel: ahora vas a ir allí y vas a ungir a un hombre cuyo corazón es conforme al mío. Porque Dios mira el corazón, no las apariencias. Dios mira lo que está aquí dentro, no lo que nosotros podemos hacer. Yo quiero dejarte una verdad esta noche para que medites en ella. En Cristo está la fortaleza para llegar victorioso a la meta y recibir la corona de vida prometida. En Cristo está la fortaleza para llegar victorioso a la meta y recibir la corona de vida prometida. Hay algunos argumentos que corroboran esta verdad allí en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 3, verso 12 al 16. Dice el apóstol Pablo: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Padre, gracias por tu palabra. Háblanos, oh Dios, a través de ella. Y que podamos en esta noche todas las cosas que tu Espíritu quiera hablarnos, atesorarlas en nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo imploro. Amén. Algunos argumentos que corroboran que en Cristo está la fortaleza para llegar victoriosos a la meta y recibir la corona de vida prometida. Primer argumento. El apóstol Pablo afirma que él prosigue, pero sabiendo que su fortaleza no viene de su fuerza, sino de Cristo. Al mirar el texto con detenimiento, nos damos cuenta que el apóstol va a usar dos términos muy importantes. Vamos allí. Verso 12. Dice la palabra: no que lo haya alcanzado ya,
ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Obrigado. Y estos dos términos van a estar allí dándonos a nosotros un entendimiento amplio de lo que el Señor quiere hablarnos a través del apóstol a nuestra vida. Y esos dos términos son perfecto, que significa completar, y como segunda acepción, consumar en carácter, o sea, que se terminó de formar el carácter en alguien. Y el segundo término es asir, que significa apoderarse. Ahora, en el contexto del pasaje, nos damos cuenta que el apóstol Pablo está hablando a esta amada iglesia de una situación, en medio de una situación bien compleja. Los judaizantes estaban llegando a las iglesias con el fin de poder mudar la sana doctrina que ellos habían recibido, tanto del Señor Jesús como de los apóstoles. Y esta iglesia que había sido formada, organizada, instituida allí por el apóstol Pablo, no era la excepción a la regla. Allí también estaban llegando judaizantes que estaban enseñando herejías, que querían que la iglesia volviera a los rudimentos de la ley. E inclusive estaban dándole más importancia al mismo acto de la circuncisión como justificación para alcanzar la vida eterna que a los mandamientos que Dios había dejado en la ley para vivir una vida que agradara a Dios. Y ahí hay un problema muy serio, porque en Levíticos Dios había dicho en el capítulo allí 21, le había dicho a la iglesia, a los israelitas, no hagan marcas en su cuerpo, no corten su cuerpo. Pero ellos estaban desenfrenados y habían ido allí a convertir aquel ritual en lo más importante para alcanzar, agradar a Dios. Y esto los había puesto en una circunstancia que Pablo dice, ustedes son carnales, se han apartado del verdadero sentir para el cual fueron creados como nación, que es honrar a Dios. Por eso Pablo les va a decir algo a los hermanos allí de la iglesia de Filipo. Tenemos que seguir adelante, pero no con nuestras propias fuerzas, no mirando a lo que hemos dejado atrás, sino mirando a aquel que puede ayudar y bendecir nuestras vidas, a Cristo. Porque no somos perfectos aún. No hemos llegado a completar en nosotros el carácter cristiano. Eso va a ocurrir el día que nosotros partamos de este mundo a la presencia del Señor. Allí está este primer término estableciendo que no se había alcanzado aún por el apóstol Pablo la meta. Y me gusta mucho este texto
Porque el apóstol Pablo está poniendo ahí un escenario para la iglesia de un estadio con arenas donde todos están compitiendo y hay toda una carrera que echar. Pero Pablo les va a decir ahora, en segundo lugar, prosigo por ver si logro hacer aquello, para lo cual fui también asido por Cristo. Y este es el segundo término. Sin lugar a dudas, Pablo tiene en mente ahora el momento de su conversión. Donde él, allí en el camino a Damasco, tuvo un encuentro con Jesús y dice la palabra del Señor que Pablo se asió de él y Cristo se asió de Pablo, y ahí hubo en la vida de este hombre una transformación que fue para la eternidad. Y desde entonces el apóstol Pablo siempre decía: mas ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y ahora el apóstol Pablo podía expresar con toda seguridad: en Cristo somos más que suficientes. Entonces, si alguna cosa va a necesitar un creyente para alcanzar la meta, para lograr obtener la victoria, la corona que el Señor le ha prometido, es poner su confianza en Jesús, no en sus propias fuerzas, porque el corazón del hombre es de continuo dado al mal. Y Pablo sabía eso. Y Pablo estaba allí recomendando a los hermanos de la iglesia: tienen que mirar a Cristo. No hay otra manera. Cuando yo estaba preparando el sermón, yo pensaba, hay personas que nos están escuchando allí hoy en la internet. Y quizás usted hoy está aquí también y necesita saber esto. Poder uno estar allí agarrados a Cristo como el Señor y Salvador lleva una reflexión en nuestra vida. Porque si Cristo no hubiese sido necesario para la vida del creyente, entonces no hubiese sido necesario la cruz para la salvación. El ritual de la circuncisión hubiese sido suficiente. Pero Pablo está diciendo: no. Ustedes tienen que aferrarse a Cristo. Y si aún tú no has tomado esa decisión en tu vida, como dije hace un instante, lo que está ocurriendo es una cuestión de vida o muerte. Tú tienes que apoderarte de este regalo de la salvación que Dios hoy te está ofreciendo. Dice Romanos capítulo 3, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 5, capítulo 1, expresa: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Romanos 5, 8 expresa: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y cuando leemos en el capítulo 6, el verso 23, donde Pablo dice: la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No queda otra, hermanos, que, como dijera también allí Pablo en el capítulo 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tenemos ante nosotros hoy la oportunidad de tomar la decisión más importante de nuestra vida.
tenemos ante nosotros hoy la oportunidad de decirle al Señor, apodérate de mi vida. Yo no puedo. Yo no puedo correr esta carrera. Yo no puedo ir adelante y sentirme victorioso porque por mi fuerza no lo puedo hacer. Porque mi corazón va de continuo al mal. Pero solamente en Cristo puedo encontrar allí la suficiencia para alcanzar la meta como creyente. Te quiero animar esta noche a que pienses en eso. Porque Pablo dice también que para poder alcanzar la meta hay que olvidar las cosas que quedan atrás. Pablo está hablando ahora de un bien mayor, de algo más excelente que nos permite a nosotros mirar hacia adelante. Cuando Saúl miró hacia atrás a las ovejas, cuando Saúl comenzó a mirar los bienes que habían allí, su corazón se desvió y fue todo a la ruina. Aquella bendición que Dios le había regalado, ahora había sido quitada de su vida. El versículo 13 del texto que nos ocupa en Filipenses capítulo 3 dice allí: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Olvidando, dejando atrás, prosigo adelante. Tuvo allí en la historia de nuestra patria, en Cuba, un momento que los cubanos siempre hemos recordado como algo bueno, ¿sabe? En el año 1976, en los Juegos Olímpicos en Sydney, en Montreal, en Canadá, un cubano logró subir al podio con 2 medallas que hasta el día de hoy ningún otro atleta ha podido conquistar. Y estas medallas él las obtiene en la carrera de los 400 y 800 metros. Y fue algo inusual porque son 2 carreras muy diferentes. Una es de velocidad y la otra es de resistencia. Pero además de eso, la diferencia entre una carrera y otra era solo de un día. Y Alberto Juan Torena, en el año 1976, conquista estas 2 medallas en estas 2 especialidades, en estas 2 modalidades. Y es interesante, porque cuando él termina allí de la competencia y demás, pues le dedicó su triunfo, ¿no?, a la Revolución Cubana y al comandante jefe Fidel Castro. Él le dedica su triunfo, ¿no?, a ellos. Pero la vida de este hombre comenzó a declinar en el deporte. Ya en los años 80, aquí en los Juegos Olímpicos en México, solamente obtuvo el 4º lugar en la carrera de los 400 metros. Mi papá solía decir, él no avanza más porque él corre mirando para atrás. O sea, él corría así, mirando a ver quién venía detrás. Y eso le hacía perder velocidad. Y eso era algo que se hablaba, ¿no?, entre los comentaristas deportivos y demás. Pero lo cierto es, hermanos, que Pablo está hablando ahí a la iglesia y le está diciendo, para extenderse a lo que está por delante, no podemos estar mirando lo que queda atrás. Te va a quitar las fuerzas. Te va a quitar las fuerzas. Cuando Pablo escribe a la iglesia de los Gálatas, le dice, no entiendo
¿cómo es posible que habiendo dejado atrás los rudimentos de la carne, ustedes vuelvan nuevamente a tomarlos para vivir por ellos? Recordándoles que es en Cristo que nosotros podemos tener allí la victoria. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2, la palabra del Señor enseña: despojados pues de todo peso, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No es en lo que hemos dejado atrás. No es pensando en aquello que hemos dejado atrás. Una peculiaridad que tenemos los que hemos emigrado, los emigrantes, es que muchas veces nos sentamos a pensar en lo que hemos dejado atrás. Y eso, si no eres capaz de manejarlo con sabiduría, puede convertirse en un estorbo para tu crecimiento y desarrollo en el lugar donde estás ahora. Y cuando nosotros nos ponemos a pensar y a recordar en las cosas que un día dejamos allá en Cuba, nosotros siempre pensamos, pero lo que viene es mayor, porque mayor es el que está con nosotros, y ese nos va a dar la victoria. Entonces, no es mirando hacia atrás, no es mirando lo que hemos dejado, es mirando hacia adelante, a la cruz de Cristo, a lo que está por venir, que es mayor que lo que hemos dejado atrás. Eso es interesante, ¿no? Porque Pablo corría, y este es el tercer elemento que veo aquí en este pasaje. Pablo corría anhelando el premio y estaba mirando allí en el texto y comparando también con algunos teólogos. Y Pablo está mirando a la resurrección de entre los muertos. Pero la Biblia enseña que eso va a pasar cuando Cristo venga. Va a haber una primera resurrección. Y después, al final de los 1000 años, pues vamos a tener una segunda resurrección. Y entonces Pablo estaba diciendo, no es que yo lo haya alcanzado ya, sino que yo me extiendo a lo que está por delante con el propósito de alcanzar aquello para lo cual fui también asido por Cristo, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, su anhelo era ver la venida de Cristo. Y ahí ya complementar aquello que él añoraba, recibir el premio. Es maravilloso. ¿Por qué? Porque cuando uno se pone a pensar, si Pablo está pensando de esta manera, es porque él está viviendo una intimidad con Dios que anhela, desea, gusta de estar allí con el Señor. Y él sabe que es mejor estar para siempre con él en la eternidad que en la carne. En estos días he estado escuchando una música que mi esposa pone en las mañanas. Nos gusta mucho. Y la música dice algo así. Voy a compartir con ustedes, ¿no? Vamos a ver si lo encontramos por acá. Voy a recurrir a, ¿cómo dice la canción? Ahí está. Ya no puede ser un ritual nuestra oración. En otras palabras, en español lo estoy diciendo. La oración del creyente, la relación con Dios, no puede ser un ritual.
Tiene que ser una intimidad con el Señor. Tiene que ser un anhelo del creyente. Tiene que haber allí algo que sea más que cumplir. Ay, que salir del momento. No. Dios quiere que tú anheles. Como Pablo dice, Señor, ven ya. Pablo estaba dispuesto a partir. Pablo estaba listo para partir. Nada había en la vida de este hombre que le impidiera estar ya en la presencia del Señor. Él le dice ahí a su amado hijo Timoteo en la fe, he acabado la carrera. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Pablo sabía que ya la había acabado. Había corrido la carrera de tal manera que estaba listo para partir. Luego le dice ahí a la iglesia de los Corintios también, en 1 Corintios 9:24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis, hermano. Que nada arrebate de tu vida aquello que no puedes perder. Que nada lo arrebate. Que nada quite de ti lo que es importante por lo urgente. A veces lo urgente estorba allí a lo que es importante y ocupa su lugar. No, hermanos. Que nuestra perspectiva sea lo eterno, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Que sean aquellas cosas que nos van a dar a nosotros la victoria. Que sean aquellas cosas que van a permanecer para la eternidad, no las cosas de este mundo. Porque la Biblia dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque el mundo pasará y sus deseos también con él. Entonces hay que amar las cosas eternas. Recuerda siempre, prosigue adelante en tu vida cristiana. Vas a tener dificultades, las vas a tener. Cuando Pablo le está escribiendo esta carta a la iglesia, es para que no se desanimaran, porque sabía que iban a venir muchas dificultades, muchas pruebas. Pero como tenemos un canto en español que dice, en medio de las pruebas, la iglesia sigue caminando y nada la detiene. Nada la detiene. Qué hermoso que nosotros podamos seguir adelante, pero sabiendo que no es por nuestra fuerza que lo vamos a lograr, sabiendo que es en Cristo que está la fortaleza para poder vencer. Olvida, hermano, lo que has dejado atrás, porque hay un bien mayor en tu vida, el cual no puedes perder. Olvida lo que has dejado atrás, porque hay un bien mayor en tu vida, el cual no puedes perder, que es el premio, la corona de vida que Dios ha preparado para aquellos que le aman y aguardan su venida. Para llegar victoriosos a la meta y recibir la corona de vida prometida por Dios, Cristo ha de ser nuestra fortaleza. Que Dios les bendiga.